Todo comenzó con una voz cortante que rompió el silencio elegante de la cabina de primera clase. Una mujer se levantó de su asiento, señalando con desprecio a un anciano vestido con túnica blanca. «Él no pertenece aquí», gritó. Algunos pasajeros rieron, otros sacaron sus teléfonos. Pero nadie imaginaba lo que el piloto estaba a punto de revelar. El sol de la mañana iluminaba los ventanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tiñendo de dorado la pista donde despegaban aviones uno tras otro. En la sala de abordar, para el vuelo a Monterrey, los pasajeros de primera clase entraban primero, como siempre. Ejecutivos con maletines, turistas de lujo con gafas oscuras y parejas que caminaban con un aire de privilegio. En el asiento 2A, junto a la ventana, estaba sentado un hombre mayor. Su ropa llamaba la atención, una túnica blanca impecable, con detalles dorados en los bordes y un pañuelo ligero que caía sobre sus hombros. Movía las manos despacio, con serenidad, como si no tuviera prisa por nada. La calma duró poco. «Oiga, ¿qué está haciendo él aquí?». Una voz femenina resonó desde la fila 3. La mujer, con cabello castaño y traje de oficina, lo miraba con los brazos cruzados, su cara endurecida por el desprecio. «Esto es primera clase, no un desfile de disfraces». El murmullo se encendió de inmediato. Un empresario sonrió con sarcasmo. Dos jóvenes levantaron sus celulares para grabar. Las sobrecargos se miraron con incomodidad, dudando entre intervenir o esperar. El anciano abrió los ojos lentamente. Su mirada era tranquila, casi solemne. No respondió de inmediato. Dejó que el silencio pesara en la cabina. La mujer no soportó ese silencio. «Pagué una fortuna por este asiento y no quiero estar al lado de alguien vestido así. No pertenece aquí». Algunos pasajeros rieron por lo bajo. Otros agacharon la cabeza incómodos. Un hombre levantó su copa de vino como si estuviera en un espectáculo privado. En ese instante, la puerta de la cabina se abrió y el capitán apareció. Su uniforme impecable y su sola presencia silenciaron hasta el último murmullo. Caminó directo hacia el anciano, se inclinó respetuosamente y le susurró algo al oído. El hombre mayor asintió con calma. El piloto se enderezó y miró a todos. Su voz fue firme, sin necesidad de elevarla. «Damas y caballeros, muéstrenle respeto. Este hombre no solo pertenece aquí, él es el dueño de esta aerolínea». Un silencio sepulcral cayó sobre la cabina. La mujer abrió la boca, pero no encontró palabras. Los celulares bajaron, los murmullos se apagaron. El anciano volvió a cerrar los ojos, como si nada hubiera pasado. La luz del sol iluminaba los bordes dorados de su túnica y el aire entero del avión se transformó. Para los demás fue un momento que nunca olvidarían. Para ella era apenas el inicio de un viaje que la cambiaría para siempre. Las palabras del capitán se quedaron flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Él es el dueño de esta aerolínea. Algunos pasajeros parpadearon incrédulos, otros intercambiaron miradas de vergüenza. La mujer que había gritado, su nombre, aunque nadie lo sabía aún, era Karen, se hundió en su asiento con el rostro encendido. La seguridad con la que había levantado la voz minutos antes se había evaporado, dejando solo una mezcla de miedo y humillación. El anciano permanecía en calma. Tomaba agua con movimientos lentos, sin mirar a nadie. Era como si todo lo sucedido no tuviera peso alguno para él. Su silencio resultaba más elocuente que cualquier defensa. En la fila de atrás, un empresario murmuró con sorna: «No puedo creerlo. Pensé que era un loco más colado aquí». Su compañero respondió, bajando la voz: «Pues resulta que el loco paga nuestros boletos». Mientras tanto, un joven sacaba su celular para revisar la grabación. «Esto se va a volver viral», murmuró, pero su expresión cambió al notar que, justo en el momento crucial, la cámara había apuntado al suelo. Dio un golpe en el asiento frente a él. «¡No puede ser!». La tensión seguía viva.
Los pasajeros hablaban en susurros, como si temieran que el anciano pudiera escucharlos, aunque él mantenía los ojos cerrados. Karen, incapaz de resistir, se inclinó hacia un hombre de traje sentado a su lado. «¿Cómo iba yo a saberlo?», le dijo en voz baja. «¿Acaso parecía alguien importante?». El hombre se acomodó la corbata y le contestó con ironía. «Quizá la que no parecía pertenecer aquí eras tú». Ella apretó los labios, clavando la mirada en la ventana. El orgullo le ardía más que el bochorno. Las sobrecargos trataban de retomar la rutina, cerrar compartimientos, ofrecer bebidas, sonreír con nervios disimulados. Una de ellas, llamada Lucía, se acercó al hombre de la túnica. «¿Desea algo antes del despegue, señor?». El anciano abrió los ojos por un segundo y la miró con serenidad. «Nada por ahora, gracias». Su voz era grave, tranquila, la de alguien acostumbrado a que lo obedecieran sin necesidad de imponerlo. El avión comenzó a rodar por la pista. Los motores rugieron, las luces de la ciudad se alejaron bajo la mañana clara. Los cinturones se ajustaron con un clic metálico y poco después la nave ascendía dejando atrás el suelo. En ese ascenso, cada pasajero cargaba un pensamiento distinto. Algunos sentían culpa, otros curiosidad, otros solo incredulidad. Pero todos, sin excepción, seguían procesando lo mismo. Habían juzgado mal a un hombre que ni siquiera necesitaba defenderse. Karen trató de distraerse, pero la vergüenza seguía apretándole la garganta. Ella no lo sabía, pero ese error no iba a ser el único momento incómodo del viaje. Antes de que el avión tocara tierra en Monterrey, se vería obligada a enfrentar una verdad aún más dolorosa. No solo había juzgado mal a aquel anciano, sino también a sí misma. La historia de ese vuelo apenas estaba comenzando. El avión ya había alcanzado su altura de crucero. Afuera, las nubes se extendían como un mar blanco, mientras adentro la tensión permanecía intacta. Aunque las sobrecargos ofrecían café y jugo con sus sonrisas ensayadas, en primera clase la incomodidad seguía siendo tan densa como el aire reciclado. Karen no dejaba de mover las manos sobre su regazo. El eco de su propia voz la perseguía. «Él no pertenece aquí». Sentía que todos la observaban, aunque fingieran lo contrario. Lucía, la sobrecargo principal, recibió un pequeño papel doblado del capitán. Lo leyó discretamente. «Asiento 3D, pasajera Fields, NRPS, pase de empleado, favor de manejar con discreción». Lucía suspiró. Sabía lo que eso significaba. Un boleto de cortesía exigía gratitud y bajo perfil. En cambio, aquella pasajera había provocado un escándalo antes del despegue. Según las reglas, podían moverla de inmediato. Se acercó a Karen y le habló en voz baja. «Señora Fields, necesito hablar con usted un momento». Karen giró la cabeza con brusquedad. «¿Ahora qué? ¿También me van a sacar del avión?». «No, pero está viajando con un pase de empleado, ¿cierto?». Karen tragó saliva. «Sí, ¿por qué? Con esos pases se espera respeto y discreción. El capitán me pidió que la reubique». Karen apretó los dientes. «¿A dónde? ¿Business?». Lucía sostuvo su mirada un instante y luego habló con firmeza. «Turista». El rostro de Karen se descompuso. Un par de pasajeros que habían escuchado se miraron con disimulada satisfacción. Por primera vez, ella no tuvo palabras para defenderse. Fue entonces que una voz profunda interrumpió desde la fila 2. «Señorita Lucía». Era el hombre de la túnica, que por primera vez se dirigía a la tripulación con un gesto suave de la mano. «¿Puedo decir unas palabras?». Lucía dudó, pero asintió. El anciano se levantó despacio. Sus movimientos tenían una calma que imponía respeto. Caminó hasta donde estaba Karen, y en vez de señalarla o reprenderla, inclinó ligeramente la cabeza. «No tiene que disculparse conmigo», dijo, «pero sí consigo misma». Karen lo miró confundida, con los ojos brillantes de rabia contenida. ¿Qué quiere decir? Que la prisa por juzgar a otros siempre revela más de lo que escondemos dentro, respondió él sereno. Usted no me vio a mí, se vio a usted. Los pasajeros alrededor
contuvieron la respiración. No había reproche en su voz, sino una especie de espejo incómodo. De pronto, el anciano volteó hacia Lucía. «Tengo una petición. Ceda mi asiento a la señora en 14F, la madre con el bebé». El murmullo fue inmediato. Marisol, una joven madre agotada, se levantó sorprendida con su hijo dormido en brazos. «¿Yo? ¿En primera clase?», preguntó incrédula. «Usted necesita descansar más que yo», contestó él, «y su hijo merece un poco de calma». Karen abrió los ojos con asombro. «¿Le va a dar su asiento a ella? ¿Y yo?». El hombre volvió a mirarla. «Usted conservará algo más valioso que un asiento, la oportunidad de decidir quién quiere ser después de esto». Lucía condujo a Marisol hasta la primera fila. Los pasajeros observaron en silencio cómo la madre se sentaba, acomodando al bebé que suspiró tranquilo, arrullado por la suavidad de la cabina. Karen, en cambio, sintió que cada palabra le pesaba como plomo. No la habían bajado del avión. Pero algo dentro de ella había caído mucho más abajo. Ese vuelo acababa de dar un giro que ninguno de los presentes olvidaría jamás. La cabina, por fin, había recuperado un silencio frágil. En el 2A, Marisol se acomodó con el bebé dormido, hundiendo los hombros en una suavidad que hacía días no sentía. El hombre de la túnica, que ahora ocupaba un asiento más atrás, en clase turista, abrió una carpeta de piel y pasó una página con la calma de quien sabe que el tiempo, a veces, se deja conducir. Karen, reubicada en la fila 20, miraba sin ver la pantalla frente a ella. La vergüenza revivía en su pecho como un dolor sordo. La frase que había gritado, la revelación del capitán, la caminata hacia atrás bajo miradas que ardían. Intentó respirar hondo. «Aguanta, no armes más». El carrito de bebidas avanzó un par de filas cuando sonó el ding y se encendió el cinturón. La voz del capitán llegó firme, con ese tono que no admite discusiones. «Señores pasajeros, atravesaremos una zona de inestabilidad. Les pedimos permanecer sentados y abrochar sus cinturones». El primer sacudón fue seco, como si alguien hubiera tirado de la alfombra del cielo. Vaso de plástico contra charola, un cubo de hielo danzando fuera de lugar, una exclamación escapándose de alguna boca. Lucía frenó el carrito con el freno del pie, clavando los ojos en el pasillo. Otro golpe de aire, más largo. Los compartimentos vibraron, la luz pareció temblar. La mezcla de silencio y rezos, mudos, urgentes, ocupó los espacios entre asientos. El bebé despertó con un quejido que pronto se volvió llanto. Marisol meció el cuerpo pequeño, pegándolo a su pecho. «¡Shh! Mi vida, ya pasó, susurró. No había pasado. La nave volvió a sacudirse, y el llanto se hizo un hilo agudo que atravesó primera clase y siguió hasta el fondo. Karen apretó las manos al reposabrazos. Sintió cómo el miedo le subía por el estómago, conocido, antiguo, y detrás del miedo, una certeza que había mantenido guardada desde que cambió de profesión. «Sigo sabiendo ayudar». Se desabrochó por impulso. Una sobrecargo de refuerzo, Jessica, apareció en el pasillo como un rayo. «Señora, por favor, permanezca sentada». Karen alzó la voz lo justo para que se oyera sobre el zumbido del avión. «Soy enfermera. Si necesitan apoyo, aquí estoy». Varias cabezas giraron. El hombre de la túnica alzó la vista y por primera vez desde el inicio del vuelo asintió hacia ella con una gravedad que parecía bendecir la decisión. Lucía, a unos pasos, evaluó en 2 segundos. La turbulencia cedía un poco. El bebé lloraba sin aire suficiente. Marisol parecía al borde de romperse. «En cuanto el capitán nos dé luz verde, la llamo», dijo Lucía, mano a la pared, equilibrio de profesional. El aire encontró una meseta. No era calma plena, pero la danza inquieta del fuselaje se volvió un vaivén soportable. El ding sonó otra vez y algunas respiraciones se soltaron. Lucía hizo un gesto. Karen se levantó con movimientos exactos, de memoria muscular. Nada brusco, nada que asuste.
Caminó hacia el frente con la turbulencia todavía serpenteando bajo las plantas de los pies. Se detuvo junto a 2A. ¿Puedo?, preguntó a Marisol. La joven madre asintió, ojos brillosos. Karen tocó al bebé con dedos tibios, midiendo respiración, color, ritmo. La voz le salió baja, afinada para calmar. Está asustado, no lastimado. Vamos a ayudarlo a regular la respiración. Tiene su chuponcito. Marisol lo buscó con prisa y nervio. Lo encontró en la bolsa del asiento. Karen lo acercó despacio, marcando un compás suave con la yema del dedo en el esternón del pequeño, como si dibujara inhalar, exhalar. Eso, campeón. Así, contigo, mamá. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Él te copia. El llanto aflojó. No se apagó por completo, pero bajó de un rojo chillante a un naranja manejable. El pasillo entero respiró. Atrás, alguien se persignó. Adelante, otra persona dejó escapar una carcajada nerviosa que no era burla, era alivio. El hombre de la túnica observó el cuadro como si memorizara una fotografía para guardarla en un lugar importante. El capitán habló de nuevo, más tranquilo. Entramos a aire más estable. Mantendremos cinturones abrochados por precaución. Karen aprovechó la tregua. ¿Cómo te llamas?, preguntó a la madre. Marisol. Yo soy Karen. Lo haces muy bien. Cuando él te sienta segura, se acomoda. ¿Tienes leche o agüita o...? Traigo su biberón, dijo Marisol, ya con la voz menos rota. Karen le ayudó a sostenerlo sin que el bebé tragara aire. 1 minuto, 2. El pequeño empezó a succionar con un suspiro que pareció desbloquear un nudo en toda la cabina. Gracias, murmuró Marisol. No dormí nada anoche. Ya casi estás en piso parejo, sonrió Karen, y después, como quien confiesa una verdad que también la salva. Yo también me había olvidado de dormir como se debe, y de lo que sé hacer. Lucía se aproximó con una mirada que decía bien hecho sin necesidad de aplausos. Si necesitas algo, te apoyo, le susurró a Karen. Estoy bien, respondió ella, y volvió a su asiento despacio, como si devolviera la calma a su sitio original. El avión siguió adelante. La turbulencia quedó atrás como un mal recuerdo que todavía tiembla en las piernas. Volvieron los carritos, más lentos, más humanos. En primera clase, un señor dejó de fingir que trabajaba y simplemente miró por la ventana. En turista, una pareja se tomó de la mano sin darse explicaciones. Karen se acomodó la correa del cinturón y dejó caer la frente en el respaldo. «Soy enfermera», se repitió. No como una credencial, sino como una brújula. Y junto a la vergüenza que aún latía, apareció un germen de paz. El hombre de la túnica, desde su nuevo asiento, la buscó con la mirada. Ella, esta vez, no la bajó. Se encontraron a mitad del pasillo invisible y se dieron un gesto diminuto. Un gracias bidireccional que no necesitó idioma. La cabina, que horas antes había sido un teatro de juicios rápidos, empezaba a parecerse a una comunidad provisoria. Desconocidos que por un rato comparten la misma altura y el mismo corazón acelerado. Y aunque nadie lo diría en voz alta, todos entendían que no era el cinturón lo único que los mantenía en su sitio. Era algo más blando y más fuerte, el peso de los demás. El resto del tramo hacia Monterrey transcurrió con una normalidad tímida. La tripulación reanudó el servicio. El aroma a café se mezcló con pan tibio. La luz de la mañana se inclinó sobre los asientos como una bendición laica. El bebé durmió. Marisol, por fin, cerró los ojos sin culpa. Karen no sabía que lo más difícil aún no había ocurrido. Muy pronto, una emergencia verdadera pondría a prueba no su vergüenza, sino su capacidad de sostener a otro cuando el reloj corre más rápido que la sangre. Y el vuelo, que ya había cambiado una vez, volvería a cambiar. Por ahora, el cielo les guardó la tregua suficiente para que cada quien hiciera un pequeño inventario, de errores, de gestos, de decisiones. La turbulencia se quedó atrás. Lo que seguía latiendo en todos era una misma pregunta: ¿qué haré cuando me toque a mí? El zumbido del avión volvió a su tono habitual,
como si el cielo hubiera decidido perdonarles el susto. En 2A, Marisol acomodó al bebé que, exhausto, se durmió con el chupón aún entre los labios. En Turista, el hombre de la túnica, ahora anónimo entre filas estrechas, cerró su carpeta de piel y se quedó mirando la textura de las nubes, como si leyera algo escrito ahí. En la fila 20, Karen sentía el pulso todavía acelerado. «Soy enfermera», se repitió. No era una tarjeta de presentación, era una forma de estar en el mundo. Recordó turnos en la noche, manos temblorosas que había sostenido, y ese sonido de monitor que te cambia el ritmo del corazón para siempre. Aspiró hondo, dispuesta a quedarse quieta por primera vez en horas. Entonces sonó un timbre insistente. Ding, ding, ding. Una mano se alzó en 17C, apretando el botón como quien agarra una cuerda de emergencia. Lucía llegó en 2 pasos. El hombre, de unos 50 y tantos, tenía el rostro cenizo y los labios violáceos. «¿Puede hablar?», preguntó ella, ya con la voz entrenada del protocolo. «Me falta el aire», logró decir él, llevándose una mano al centro del pecho. «¿Como presión? ¿Historial cardíaco?», preguntó Karen desde el pasillo sin pedir permiso, solo con la urgencia justa. El pasajero la miró de reojo, aturdido. «Mi papá, infarto a los 52. ¿Edad?», insistió ella. 51. Lucía y Karen se entendieron con una mirada. La sobrecargo abrió el botiquín naranja. Cánula de oxígeno, aspirina, nitroglicerina, el AED todavía cerrado. «Soy enfermera», dijo Karen clara. «Roté 3 años en cardio, dame oxígeno bajo flujo, aspa masticable. Revísame la TA antes de nitro». Lucía ya tenía el brazalete en el brazo de 17C. La pantalla marcó 136-86. «Vamos bien», dijo. «¿Evan?», jadeó él. «Me llamo Evan». «Yo soy Karen», respondió. «Vas a estar conmigo. Mastica esto». Puso las aspirinas en su mano. «No las tragues de golpe». El pasillo se volvió un paréntesis. Un par de pasajeros se apartaron para dejar espacio. En 14F, el hombre de la túnica se incorporó lo justo, atento sin estorbar. «¿Irradia a brazo o mandíbula?», preguntó Karen. «Brazo izquierdo», dijo Evan cerrando los ojos. «Nitro sublingual, media tableta», indicó ella. «No la tragues, déjala disolver». El interfono sonó en el galley. Lucía tomó y reportó sin apartar la vista. «Posible síndrome coronario, oxígeno y medicación administrados. Enfermera a bordo a cargo». «¿Desvío?», preguntó el capitán. Lucía miró a Karen. Ella evaluó respiración, color, sudor frío que ya no corría como antes. El dolor parecía bajar de un 8 a un 5, si la escala que le había pedido era cierta. «Está respondiendo», dijo, «pero no me juego el tramo si se complica». «¿Qué tenemos más cerca? «Querétaro o San Luis Potosí», contestó la cabina. «QRO está a menos millas. Recomiendo desviar a Querétaro», cerró Karen. El avión giró con paciencia. Nadie reclamó. Nadie preguntó si llegarían tarde. Hubo, eso sí, un silencio nuevo, el que hace banda cuando alguien del pueblo se enferma y toca cuidar entre todos. Karen siguió microtareas que para otros sonaban a otro idioma. Ajustar flujo de O2, vigilar saturación a ojo por perfusión, registrar tiempos en una nota de servilleta, observar si el dolor cambiaba de sitio. «Evan, dime del 1 al 10 otra vez». 5, quizá 4, susurró. «Bien, tu cuerpo está peleando menos. Quédate conmigo». Un par de filas adelante, alguien lloraba quedito. Otra persona le tomó la mano sin decir nada. De primera clase no llegaba ni un susurro. Marisol sostenía el sueño de su hijo con una delicadeza religiosa, como si de eso dependiera la paz del avión. Lucía volvió al interfono. «Torre, prioridad médica. Tripulación lista. Ambulancia en puerta», respondieron. En 14F, el hombre de la túnica sostuvo la mirada de Karen. Alzó la mano apenas, un gesto pequeñísimo que significaba gracias sin molestar. Ella devolvió el gesto con una inclinación de cabeza. No había teatralidad, solo reconocimiento entre oficios, el de sostener vidas y el de saber hacerse a un lado. Aproximación.
Tren abajo. Un jadeo colectivo cuando las ruedas tocaron la pista de Querétaro. El avión rodó hasta el Finger con una serenidad impostada que por esa vez le sentó bien a todo el mundo. Cuando se abrió la puerta, el olor a asfalto tibio entró como una prueba de que abajo existen ambulancias, camillas y gente que continúa lo que otros empezaron en el aire. Paramédicos abordaron con chalecos fluorescentes, precisión sin estridencias. Nombre: Evan. Medicación: aspirina y nitro. Oxígeno en cánula, reportó Karen Clara. TA estable. Dolor en descenso. Inicio hace... consultó la servilleta. 35 minutos. Los paramédicos la miraron con respeto profesional. Buen manejo, dijo uno. Nos lo llevamos. Mientras lo elevaban en la camilla angosta, Evan atrapó la muñeca de Karen. Gracias, dijo, con una mezcla de vergüenza y alivio. Pensé que me iba a morir aquí. No, hoy, contestó ella y se sorprendió al escuchar su voz quebrarse apenas. Hoy no. La puerta se cerró. El avión volvió a ser su propia isla. Un aplauso tímido empezó en primera clase y bajó en oleadas. Karen negó con la cabeza, ruborizada, pero la gratitud le calentó la piel como una manta. Lucía se acercó con un vasito de agua y un cuadrito de chocolate rescatado del cajón de la tripulación. Para el susto, dijo. Para la vergüenza también, bromeó Karen, y ambas sonrieron con esa complicidad que solo nace cuando dos personas reman el mismo tramo de agua. El capitán habló por el PA, voz humana detrás del uniforme. Señores pasajeros, gracias por su paciencia. Despegaremos de nuevo en cuanto estén listos los procedimientos. Hoy nos tocó recordar algo, que a 30.000 pies no somos extraños, somos vecinos. El hombre de la túnica se puso de pie en el pasillo. Se acercó a Karen con la naturalidad de quien no necesita permiso para ser amable. Señora Fields, dijo, hoy mantuvo el asiento que importa, el del oficio. Ella soltó una risa corta, casi incrédula. La fila 20 no está tan mal, respondió. Es donde pasa lo importante, añadió él, y le tendió la mano. El apretón fue breve y firme, sin discursos. Cuando por fin cerraron la puerta y el avión volvió a rodar, hubo un reseteo silencioso, las prioridades en su sitio, los rencores desinflados, la cabina afinada medio tono más abajo. Algunos volvieron a sus pantallas, otros miraron, por primera vez en años, la textura del cielo como si también se pudiera leer. La narradora en mí te hace dos preguntas, pasajero que escucha desde tu propia altura. Si hubieras estado en 17C, ¿qué te habría calmado más? ¿Una mano técnica o una mano humana? Si hubieras sido la jefa de cabina, ¿habrías desviado igual o te la jugabas a llegar? Cuéntame en los comentarios. A veces lo que decides en el aire te sigue acompañando en tierra. El avión aceleró de nuevo rumbo a Monterrey. Y aunque volverían a conversar de asientos, de túnicas y de orgullos, algo había cambiado de eje. No se trataba de quién merecía estar adelante, sino de cómo caminar juntos cuando a todos se nos mueve el piso. Rodar de nuevo, ahora desde Querétaro rumbo a Monterrey, se sintió como empezar otra película con los mismos actores. La cabina ya no era la misma. Un hombre había salido en camilla, una madre descansaba en 2A. Una mujer en la fila 20 recordaba quién era cuando más hacía falta, y el hombre de la túnica seguía ahí, más presente por lo que se dio que por lo que posee. Lucía dio el briefing en voz baja. Tiempo revisado, servicio acotado, mantener el tono cálido. El avión alzó nariz. La meseta de nubes se abrió como un mantel limpio. A 10.000 pies se encendieron pantallas y por primera vez en horas el murmullo sonó a vida normal. Lucía llevó 2 vasos de agua, uno para Marisol, que acomodó al bebé con un suspiro agradecido, otro para el hombre de la túnica, ahora a mitad de turista. El capitán pregunta si necesita algo, señor. Solo el recordatorio, respondió él, con una sonrisa breve. ¿Cuál? Que volar es un encargo, no una propiedad. La frase se le quedó a Lucía rebotando en el pecho.
sonrió sin uniforme. Lo voy a pegar en el manual. En la fila 20, Karen leyó y borró una nota en su celular. Volvió a escribir: llamar a la clínica del barrio, 2 turnos al mes, pedir disculpas a operaciones por el pase. Cambió propiedad por responsabilidad. Respiró hondo. Se desabrochó el cinturón y miró hacia 14F. ¿Puedo sentarme un minuto?, preguntó, ya de pie junto al pasillo. El hombre asintió y señaló el asiento contiguo. Ella se acomodó como quien entra a una oficina sin puerta. Quiero disculparme otra vez, dijo. No solo por romper una regla, por haber sido pequeña. Usted ya cambió su siguiente decisión, respondió él. Esa es la disculpa más pesada. Karen tragó saliva. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Por qué viajar con túnica si sabe que la gente reacciona? Porque así camino cuando regreso a casa. CDMX, escala, y luego más allá. La túnica no es un gesto, es pertenencia. Alisó la tela con la palma. Y sí, elijo ser visible. El cielo no es club privado. Es de quien tiene boleto y respeto por los demás. Karen miró sus manos, las mismas que habían apuntado, luego apoyado. Usted pudo pedirme que me bajaran del avión. Pude, dijo él. Pero entonces la lección habría sido sobre mí. Hoy no lo era. Se quedaron en silencio. Alrededor, la cabina escuchaba sin mirar, ese oído lateral que todos tenemos cuando algo importa. Marisol asomó desde 2A, encontró sus miradas y respiró, gracias, con la forma de la boca. Karen levantó un pulgar mínimo, casi una disculpa en señas. Lucía regresó con un pequeño sobre. Del capitán, susurró. Adentro, una nota a mano. Gracias por su discreción. Sus palabras cambiaron la temperatura de la cabina. Él guardó el papel en su carpeta. Dígale que la próxima vez no necesita mi título para pedir decencia. Karen sonrió torcido. A mí me la tuvieron que gritar. No se la gritaron, la corrigió él con amabilidad. Usted se la dijo cuando se presentó como enfermera. Hubo un momento de paz simple, vasos de agua en mesas plegables, un bebé respirando parejo, un avión que por fin se sostenía sin sorpresas. La Sierra Madre empezó a insinuarse por la ventanilla como una cartografía de sombras. Cuéntame en comentarios. Si hubieras sido el piloto, ¿habrías revelado quién era el hombre? ¿O habrías dejado que hablaran solo las reglas? Y sé honesto, ¿aceptarías una disculpa pública? ¿O preferirías una reparación silenciosa como la de Karen? Karen volvió a su asiento. Abrió la app de notas y escribió otra línea. Dejar de usar no pertenece como atajo mental. Guardó el teléfono y apoyó la frente en la ventanilla. En el reflejo ya no vio a la mujer que apuntó. Vio a la que sostuvo. Tal vez ese era el inicio correcto. En 2A, Marisol acomodó una cobijita sobre el bebé. No sabía cómo retribuir tanto. Tomó una servilleta y escribió con una pluma prestada. Para quien me regaló un descanso. Hoy también descansó mi miedo. La dobló y se la entregó a Lucía. Si puede dársela a... ya sabe quién. Se la hago llegar, prometió la sobrecargo. El avión se volvió ese pueblo temporal que a veces se logra a 30.000 pies. Alguien cede el pasillo, alguien comparte audífonos, alguien guarda el celular y mira nubes que parecen montañas, que parecen nubes. La historia ya no iba de asientos, iba de gestos que cambian de lugar el peso del mundo por unos minutos. El hombre de la túnica cerró la carpeta. En una hoja con letra clara, escribió una línea para su próxima circular interna. No vendemos asientos, hospedamos vidas. Dudó un segundo ante la cursilería, sonrió y la dejó. A veces, lo correcto necesita atreverse a sonar obvio. La voz del capitán llenó la cabina cálida como sobremesa. Señores pasajeros, gracias por su paciencia y por el ánimo de hoy. Si todo sigue así, llegaremos un poco antes de lo estimado. Lucía miró el pasillo y supo que esa frase era verdad de otra manera. Ya estaban llegando antes, cada quien a su versión un poco mejor. Antes de que empezara el descenso, la narradora que te acompaña desde tu propio asiento te deja otra invitación.
¿Qué frase escribirías tú en el manual de esta cabina para el próximo vuelo? Tal vez leerla aquí sea el recordatorio que alguien necesita cuando se le olvida que el cielo es de todos. El amanecer se tendió como una cinta dorada sobre la Sierra Madre. La cabina despertó con la coreografía de siempre. Persianas que suben, respaldos que vuelven a su sitio, cinturones que esperan el último clic. Pero no era la misma cabina que despegó horas atrás. Algo en todos se había reacomodado medio grado hacia adentro. En 2A, Marisol acomodó la cobijita sobre el bebé. El pequeño se movió apenas, con ese suspiro de quien confía en los brazos que lo sostienen. A su alrededor, los pasajeros de primera clase no miraban con condescendencia, sino con una especie de respeto íntimo, como si hubieran entendido que ese asiento fue, por un rato, también un refugio común. En 14F, el hombre de la túnica cerró su carpeta de piel, deslizó la pluma en el broche, gesto preciso, limpio. Decidió quedarse en turista hasta el final, invisible por voluntad. No necesitaba pruebas ni aplausos. Su decisión más importante ya estaba tomada desde antes de abordar: convertir la autoridad en hospitalidad. Karen, en la fila 20, miró por la ventanilla. Monterrey se abría abajo con su geometría de avenidas y techos recién bañados de luz. No había dormido. En el celular, su lista creció durante la noche: llamar a la clínica, ofrecer 2 turnos al mes, enviar correo a operaciones pidiendo disculpas por el pase, dejar de decir no pertenece. Cerró la pantalla. La vergüenza seguía ahí, pero con un borde nuevo, el de la utilidad. La voz del capitán llenó el avión con calma de sobremesa. Señores pasajeros, iniciamos descenso a Monterrey. Cielo despejado. Gracias por su paciencia y por la solidaridad de hoy. Nos recordaron que no solo somos pasajeros, también somos vecinos en el aire. El ding del cinturón sonó como un pacto. La nariz del avión bajó suave y el paisaje se volvió nítido. El trazo del río, los patios con columpios, una cancha donde ya botaba un balón. A bordo, cada quien hizo un inventario rápido de lo vivido, como si revisara una maleta antes de pasar por aduana. ¿Qué me llevo? ¿Qué dejo aquí? Lucía pasó por el pasillo asegurando cinturones, enderezando charolas mínimas. Se detuvo en 2A. Marisol la miró con gratitud que no cabía en la boca. «¿Le puede entregar esto? Ya sabe a quién», dijo pasándole la servilleta doblada. Lucía sonrió con los ojos. «Claro que sí». Siguió hasta la fila 20. «¿Todo bien por aquí?», preguntó. Karen asintió. «Gracias por confiar», le dijo la jefa de cabina, bajito. «Gracias por no convertirlo en espectáculo», respondió Karen. El tren de aterrizaje bajó con ese golpe suave que uno aprende a reconocer. 2 toques, una sacudida, un rugido sostenido. El avión besó la pista y el aplauso nació sin culpa, breve, sincero. Nadie celebraba el heroísmo, celebraban haber llegado juntos. En plataforma, la puerta se abrió a una bocanada de aire templado y olor a asfalto. La luz entró como un estreno. Marisol esperó a que el pasillo se despejara. Levantó al bebé con el cuidado de quien alza una promesa. Antes de salir, miró hacia atrás. El hombre de la túnica la vio, y con un gesto leve de la mano, más bendición que saludo, le deseó buen aterrizaje también en tierra. Él bajó después, sin prisa. Hubo miradas que lo reconocieron, pero esta vez no necesitó uniformes que lo anunciaran. Un par de pasajeros inclinaron la cabeza con discreción, no por su cargo, sino por su gesto. Él devolvió el saludo como se devuelve un favor, sin ruido. Karen se quedó al final. Cuando llegó a la puerta se detuvo un segundo, como quien se despide de un escenario que le cambió el libreto. Lucía la alcanzó con la servilleta doblada. «De Marisol», dijo. Karen la abrió. «Para quien me regaló descanso, hoy también descansó mi miedo». La leyó 2 veces. El nudo en la garganta se apretó, pero ya no dolía igual. Era la clase de nudo que te ancla. «¿Puedo dejar algo yo también?», preguntó.
Sacó su pase de empleado de la cartera. Lo miró un instante. Todas las veces que lo usó como atajo desfilaron frente a ella, y se lo entregó a Lucía. Que conste que lo devuelvo en paz. Si vuelvo a usarlo será con respeto. Lo anoto, dijo Lucía, y añadió con una media sonrisa. Y si vuelve a usarlo, que sea para subir a ayudar, no a bajar a nadie. Caminaron juntas por el Finger unos metros. ¿Y ahora?, preguntó la jefa de cabina. Ahora voy a llamar a una clínica, contestó Karen. No puedo prometer milagros, pero sí 2 sábados al mes y una mano que ya no se olvida de sostener. Se despidieron con un abrazo breve, profesional y humano. Karen avanzó hacia la terminal, ligera de algo que no sabía nombrar. En su espalda, el rumor de maletas y anuncios. En su frente, la decisión de hacerse cargo. En la banda de equipaje, el hombre de la túnica esperaba su maleta como todos. Alguien se acercó con timidez. Disculpe, gracias por lo de hoy. Él negó con suavidad. Gracias a ustedes, dijo. Yo solo cambié de asiento. Ustedes cambiaron el tono. Cuando por fin salió al pasillo principal, el brillo de Monterrey lo recibió con su mezcla de acero y montaña. Un chofer levantó un letrero con su apellido. Él levantó la mano, pero no caminó de inmediato. Abrió la carpeta, sacó una hoja y ajustó una línea antes de guardarla. No vendemos asientos, hospedamos vidas. A veces, pensó, lo obvio es la única brújula que no falla. Detrás, Karen marcó un número. Clínica San Miguel. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, dijo. Soy Karen Fields. Fui enfermera. Quiero volver, aunque sea poquito. Nos vemos esta semana. El mundo siguió su prisa. Taxis, café, pantallas con horarios. Pero para los que venían de ese vuelo, la gravedad parecía distinta por milímetro. Los juicios rápidos pesaban menos. Las manos tardaban más en soltarse. A veces un viaje no trata de llegar primero, sino de llegar mejores. Ese día, en Monterrey, aterrizaron todos un poco más cerca de sí mismos, y el cielo, como siempre, se hizo el discreto. Dejó la lección en tierra.